Buenas tardes, como te decía, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Finut por contar conmigo para este seminario y bueno, bienvenido a todos los miembros de la comunidad Finut que estáis ahora mismo conectados. Mi ponencia se titula Uso de probióticos en el lactante, conceptos clave y abordaje de trastornos digestivos. Y va a estar dividida en dos partes. La primera, un segundillo. Aquí, perfecto. La primera parte en la que vamos a desgranar una serie de conceptos clave que nos van a servir para poner en contexto no solo la charla, sino el resto del seminario. Y una segunda parte en la que desde el punto de vista clínico revisaremos la evidencia del uso de los probióticos en patología gastrointestinal en lactantes. Comenzamos con el escenario en el que vamos a movernos esta tarde. El microbioma humano, que es un conjunto de microorganismos vivos, bacterias, virus, levaduras, protozoos, arqueas, que conviven de forma mutualista con nuestro organismo, está formado por más de 3 millones de genes. Si comparamos esos 3 millones de genes que forman el microbioma humano y los comparamos con los 23.000 genes que constituyen nuestro genoma, vemos que quizás incluso desde un punto de vista filosófico, quizás no somos más que el vehículo para que todo este enjambre, todo este complejo sistema sobreviva y se desplace a lo largo de la evolución. Podemos ver aquí, por ejemplo, un mapa genético, un mapa filogenético de los distintos filos de bacterias que forman nuestro microbioma. Si lo vemos desde un punto de vista algo más didáctico, aquí vemos por categorías taxonómicas los distintos filos, clases, órdenes, familias y géneros que forman nuestro microbioma. Los dos filos más abundantes son Firmicutes y Bacteroidetes, que constituyen aproximadamente un 30% del total, seguido por las actinobacterias, que constituyen aproximadamente un 10%. Llamo aquí la atención de la complejidad del sistema. Es decir, cuando nosotros realizamos una intervención nutricional o observamos un cambio en un grupo de pacientes con alguna patología en su microbiota y, por ejemplo, describimos que es un aumento de bacteroidetes o una disminución de bacteroidetes o de firmicutes, este filo a su vez estará formado por distintas clases, por tres clases, que a su vez se dividirán en órdenes, que a su vez estarán formadas por distintas familias, géneros, especies, y todavía no hemos llegado a cepa específica, que sería la siguiente categoría. Con lo cual, es un sistema muy complejo que ofrece muchísimas oportunidades, como vamos a ver esta tarde, pero que es muy difícil, por supuesto imposible, de controlar en su totalidad. Y a mí me genera personalmente una sensación de desierto infinito, lleno de granos de arena que no somos capaces de abarcar. La charla de hoy, al menos mi parte, busca coger un puñado de esos granos de arena de este desierto tan enorme para aportar luz sobre evidencias que sí tenemos en relación a este tema. Y paso a la primera parte, conceptos clave fundamentales para movernos en las charlas de esta tarde. Lo primero, vamos a hablar esta tarde mi parte de probióticos, que son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas son beneficiosos, han demostrado un efecto beneficioso para la salud del huésped. Es distinto al concepto, simplemente por nombrarlo, de prebióticos, sobre el que no hablaremos esta tarde, que son ingredientes fermentados selectivamente que también han demostrado un efecto beneficioso, pues puede ser inulina, fructos oligosacáridos o, por ejemplo, oligosacáridos de la leche materna, los HMO. La combinación de probióticos y prebióticos, cuando lo administramos de forma conjunta, se conoce como simbióticos, que pueden haber demostrado un efecto beneficioso en el huésped cuando se administran de forma separada o conjunta. Y por último está el concepto de posbióticos, que son productos, metabolitos producidos por microorganismos inanimados o sus componentes que, como vemos en este esquema, producen un efecto también beneficioso demostrado en el huésped. Con lo cual, hay un elemento común a las cuatro definiciones que es efecto
beneficioso demostrado en el huésped. Y nos vamos a centrar a partir de ahora ya en probióticos. Cuando hablamos de probióticos, todavía seguimos hablando, bueno, esta patología se beneficia del uso de probióticos, la gastroenteritis aguda, el uso de probióticos. Sin embargo, si hacemos una analogía con los antibióticos, que llevan mucho más tiempo de desarrollo, nosotros, aunque hablamos de antibióticos como familia, cuando hablamos de un paciente concreto, de una situación clínica concreta, tenemos que especificar qué antibiótico y en qué dosis administramos. Sabemos que no es igual una penicilina que un macrólido, por ejemplo, o que dentro de la penicilina no es igual, por ejemplo, una amoxicilina que una cefalosporina, por ejemplo, o un carbapene. Entonces, en probióticos no hemos llegado, o tengo la sensación de que en muchas ocasiones no llegamos a ese nivel de detalle. Nos habíamos quedado antes, cuando veíamos la composición de la microbiota, nos habíamos quedado en especies, ¿no? Pero para hablar de probióticos todavía tenemos que dar un paso más, tenemos que llegar a cepas. Aquí pongo el ejemplo de 3 probióticos. Hablamos para categorizar un probiótico, tenemos que hablar de a qué género pertenece, a qué especie dentro de ese género, dentro de esa especie, a qué subespecie, si es que pertenece a alguna, y a qué cepa concreta. Y aquí es donde vamos a encontrar en cepas concretas la evidencia, las pruebas de su eficacia en pacientes concretos, en situaciones concretas. Pongo, por ejemplo, un ejemplo. El Lactobacillus rhamnosus GG es una cepa que fue aislada por primera vez en el año 1983 por Gorbach y Golding, dos investigadores americanos, que dieron por sus iniciales el nombre a la cepa y la patentaron en el año 85. Y la cepa, patentada por estos dos investigadores, está depositada en este instituto americano en Virginia. Y esa es la que hay que seleccionar cuando uno quiere, por ejemplo, comercializar un probiótico en el mercado. Esta cepa es resistente a ácidos biliares, resistente a un entorno ácido, tiene un tropismo especial por la célula, por la mucosa intestinal y además productora de ácido láctico. Bueno, pues esta cepa con esas características, con esa patente, es la que se investiga. Y así, como ven, en distintos probióticos. Es decir, tenemos que ir a un nivel de detalle para conseguir desgranar beneficios clínicos. Eso en relación a la cepa. En relación a la dosis, volviendo un poco a la analogía que hacía previamente con los antibióticos, igual, aunque utilizamos amoxicilina, no es lo mismo utilizar amoxicilina para una faringitis aguda en que damos una dosis de 50 miligramos por kilo dividido en dos dosis en 10 días, por ejemplo, en el caso de estreptococo, o utilicemos a lo mejor amoxicilina para una neumonía, en que utilizaremos a 80 por kilo en 3 dosis, 7 días. Son diferencias en el uso de antibióticos que tenemos muy interiorizadas, pero que en probióticos no tenemos tanto. Pongo para poner en contexto la dosis de probióticos el total de bacterias que colonizan solo nuestro colon, ¿eh? Esto no es el total de nuestra microbiota, sino de la microbiota colónica, 100 billones. Cuando hablamos de probióticos, nos podemos mover perfectamente en un rango de dosis, en el caso de preparados comerciales, 10 elevado a 9, 10 elevado a 10. Bueno, es una potencia. De 10 a 9 hay una potencia. Sin embargo, cuando hablamos de una potencia en cifras tan altas, vemos que la diferencia entre 10 elevado a 10 y 10 elevado a 9, entre un preparado que, por ejemplo, en 9 gotas tenga un determinado probiótico, es de 9.000 millones de la diferencia de unidades formadoras de colonia en cada dosis. Simplemente por este número, que parece como que uno, pero realmente es, en este caso serían 9.000 millones la diferencia. Por ejemplo, esta es el reverso de un probiótico comercializado en nuestro país, el de una cepa de Rhamnosus GG. Como hemos visto, es la patente original de Gorbach y Golding a, como veis, 10 elevado a 10. Por tantísimo, tener esto muy claro cuando vamos a prescribir un probiótico, como veremos a continuación. Como mensaje fundamental de esta primera parte, el efecto de los probióticos depende de cada cepa específico a una dosis concreta.
igual que los antibióticos. De eso no hay diferencia. Y ahora vamos a ver situaciones clínicas concretas en las que vamos a desgranar qué probióticos, qué cepas y qué dosis tienen efecto o no en cada situación. Nos vamos a centrar, como se titulaba la charla, en patología gastrointestinal en lactantes, siguiendo fundamentalmente las recomendaciones europeas de la ESGA. Primer cuadro y un cuadro clínico en el que hay mucha evidencia sobre el uso de probióticos es el tratamiento de gastroenteritis aguda. El paciente que consulta por gastroenteritis aguda se beneficia de un tratamiento con probióticos, pues esta cepa, el Rhamnosus GG, a una dosis de más de 10 elevado a 10 unidades formadoras de colonia al día durante 5 a 7 días, ha demostrado reducción de la duración de la diarrea, del volumen de la heces y de la estancia hospitalaria. Como veréis a continuación, esto es datos de un metaanálisis en los que se fundamenta, por ejemplo, la ESCAM para dar esta recomendación. Fíjense la diferencia entre aquellos estudios en los que las dosis eran altas, mayores de 10 elevado a 10, y aquellos estudios en los que las dosis eran inferiores de 10 elevado a 10. En estos no había diferencia y en estos sí había diferencia. Es importante, por tanto, que cuando pautemos un probiótico en un lactante o en otro paciente con gastroenteritis aguda, estemos muy atentos a las dosis porque podemos caer en esta parte si las dosis son inferiores a 10 elevado a 10. Además del Lactobacillus GG, otros probióticos también han demostrado eficacia en gastroenteritis aguda, pero no disminuye la estancia hospitalaria. Por tanto, en un paciente ingresado, a día de hoy, este sería el que tendríamos que utilizar. En un paciente ambulatorio, han demostrado también la reducción de la duración de la diarrea, el Saccharomyces boulardii, esta cepa de Lactobacillus reuteri de SM17938 a estas dosis y esta combinación de Rhamnosus y reuteri durante este intervalo de tiempo. Estos dos probióticos o en combinación no han demostrado eficacia alguna y por tanto no se recomienda su uso en el caso de gastroenteritis aguda. Ese es el primer caso. El segundo cuadro es prevención de diarrea asociada a antibióticos, es decir, un paciente que consulta en nuestra clínica por un cuadro que necesita tratamiento con antibióticos, antes hemos nombrado una neumonía, una otitis media, que no tiene en principio diarrea, y vamos a poner un probiótico para que no la desarrolle. La ESGAM recomienda que en función del tipo de antibiótico, por ejemplo, la amoxicilina clavulánico tiene más riesgo de provocar diarrea asociada a antibióticos. Los lactantes son un grupo de especial riesgo para esta diarrea asociada a antibióticos. Pacientes hospitalizados con comorbilidades o ya con episodios previos de diarrea asociada a antibióticos, se inicia un probiótico. ¿Qué dos probióticos han demostrado eficacia? El Rhamnosus y el Saccharomyces boulardii. A estas dosis, por encima de 10 elevado a 9. Me imagino que conocen el NNT, pero por si alguien no está familiarizado con él, es el número de pacientes que hay que tratar para evitar un caso. Aquí estamos hablando de prevenir. Por tanto, deberemos tratar 6 pacientes a los que administramos antibióticos con cualquiera de estos dos probióticos a estas dosis para conseguir evitar un caso de diarrea asociada a antibióticos. Esto es un metaanálisis de la Cochrane que aborda este tema. De nuevo, las dosis, como ven aquí, aquellos pacientes o en los ensayos, aquellos participantes en los ensayos que recibieron altas dosis de probióticos, sí presentaron un efecto positivo o mucho mayor que aquellos que recibieron dosis menores. Como ven, el NNT de 6 está sacado específicamente de esta metaanálisis. Y puesto que estamos hablando de lactantes y en este estudio también hay estudios de niños más mayores, en este metaanálisis también se realiza un análisis post-hoc según edad. Y aunque no hay efecto estadísticamente significativo entre los que tenían menos de 24 meses y los que tenían más de 24 meses, al ser el riesgo de diarrea asociada a antibiótico mayor en los más pequeños, 18% frente a los más grandes, 3%, el riesgo de la reducción del riesgo de diarrea asociada a antibióticos es mucho mayor en lactantes. Incluso se disminuiría ese NNT necesario. Tercer cuadro, prevención de diarrea nosocomial, es decir, un paciente que está ingresado en la planta que no ha ingresado por gastroenteritis aguda ni por síntomas digestivos. ¿Cuál es
¿Podemos hacer algo para que durante su estancia hospitalaria no desarrolle una diarrea nosocomial? Bueno, la única cepa que ha demostrado eficacia en este cuadro es el Rhamnosus de nuevo, a dosis de 10 o mayor de 10 elevado a 9, pero el número de pacientes que hay que tratar es mayor. Es decir, habría que tratar a todos los pacientes de la planta o a 12 pacientes ingresados a la planta por cualquier motivo para prevenir un caso. Aquí esta es la evidencia, estas son las pruebas, ya cada uno tendrá que hacer en su centro el análisis de coste-beneficio para ver si la balanza se inclina a un lado o al otro. Tratamiento del cólico del lactante. Tratamiento. Prevención no, porque para prevención no hay evidencia de la eficacia de los probióticos. Es un campo en el que se ha utilizado mucho y se ha estudiado mucho también los probióticos. Hay dos cepas que a día de hoy han demostrado eficacia para tratar un paciente, un lactante, con cólico del lactante. El Reuteri, Lactobacillus reuteri DSM 17938 y esta cepa de Bifidobacterium animalis, su especie Lactis BB12. A estas dosis durante al menos 21 días. Eso sí, las pruebas que tenemos a día de hoy de la eficacia de estos probióticos en este cuadro son fundamentalmente en lactantes alimentados con lactancia materna. A día de hoy no hay evidencia suficiente para recomendar o no probióticos en el tratamiento de aquellos lactantes alimentados de forma exclusiva con fórmula artificial. Vemos los datos de otro metaanálisis que hace un estudio diferenciado de la eficacia, por ejemplo, del Lactobacillus reuteri en lactantes alimentados a pecho y alimentados a fórmula. Esto a pecho es tanto lactancia mixta como lactancia materna exclusiva, es decir, que la lactancia mixta también tiene eficacia. Y veían la eficacia para reducir el 50% del tiempo de llanto, que para unos padres que conviven con un lactante, con cualquier lactante, yo creo que es un resultado clínicamente muy significativo, que el lactante llora la mitad del tiempo que lloraba antes. Y como ven, a los 21 días hay una incidencia de, sobre todo en aquellos eh, lactados a pecho, muy significativa. Sin embargo, en los de fórmula no se alcanzan esos resultados. Como ven aquí la conclusión, el grupo que fue alimentado con lactancia materna y que además se suplementó o se trató con Reuteri durante 21 días, tuvo un ENT de 2,6, es decir, que de cada dos y algo pacientes que se trataron, uno respondió. Un ENT muy bueno. Y para terminar, tratamiento de regurgitación en el lactante, que es otro cuadro en el lactante gastrointestinal muy frecuente en nuestras consultas. En este cuadro hay muchísima menos evidencia, pero me ha resultado curioso porque es prometedora. Tenemos tres ensayos clínicos, todos con Reuteri, con la cepa antes nombrada, 17 SM y 17938. Pero estos tres ensayos clínicos, este está hecho en prematuro, este está hecho en lactante a término y este, el de Indrio 2017, está hecho a la vez haciendo dos intervenciones conjuntas. Un hidrolizado parcial 100% de seroproteína, una fórmula parcialmente hidrolizada de seroproteína pesada con almidón, además del Reuteri, que es donde ellos encuentran mayor beneficio. Pero claro, son dos intervenciones a la vez. De todas formas, a día de hoy no hay evidencia para recomendar o no el Reuteri en estos cuadros, pero es un campo a revisar en unos años para ver si hay nuevos estudios. A modo de resumen de todo lo que he ido comentando en los distintos cuadros, tratamiento de gastroenteritis aguda, prevención de diarrea aguda asociada a antibióticos, prevención de diarrea nosocomial, tratamiento cólico lactante o tratamiento de regurgitaciones. Estas son las cepas, las dosis a las que han demostrado eficacia en cada uno de esos cuadros. Como conclusiones, bueno, como os comentaba todo el rato, debemos de pasar de hablar de probióticos a hablar de cepa específica a dosis concreta para aplicarlo a la clínica. Porque existe un efecto beneficioso de probióticos concretos en patología gastrointestinal pediátrica, pero no de probióticos conjuntos, sino tenemos que seleccionar el probiótico concreto con la dosis concreta y la duración apropiada que haya demostrado en ensayos clínicos a día de hoy eficacia. Sin más, termino con esta fotografía. Antes ponía
un desierto, que es algo triste o no agradable, y lo cambio también por una playa llena de arena, una playa del lugar donde yo vivo, de Almería, en España, al sur del sureste, la playa de Genovese, que bueno, que sigue estando llena de granos de arena, pero que es un sitio muy bonito y muy agradable para visitar. Así que les invito que, si no la conocen, se acerquen a mi tierra. Muchas gracias por su atención.